Pues hola, bienvenidos. Yo soy Liliana González Duarte. Estoy muy contenta el día de hoy para presentarles pues, este programa de Arte de Amarte. Arte de Amarte representa muchas cosas para mí en lo personal, sobre todo una trascendencia importante en mi desarrollo de vida. Y bueno, obviamente nos va a acompañar siempre el fundador de esta técnica que la van a ir conociendo poco a poco, José María Garzón. Hola Liliana, pues sí, me llamo José María Garzón. Los voy a acompañar siempre. Espero que sean muchísimos programas y Liliana nos va a acompañar siempre, porque es la conductora principal y directora de este podcast. Antes se llamaba programa de radio, ahora se llama podcast. El día de hoy vamos a iniciar con este programa, esta sección, con un tema muy interesante que es el sentir de la tierra. Bueno, entonces tenemos esas secciones que siempre van a estar enfocadas justamente a la transformación, al preguntarnos, a cuestionarnos. Sobre todo, por ejemplo, en el caso de la sección que viene a continuación, que es Historias de Vida, yo creo que cuando nos vemos reflejados en una persona y nos cuenta todas las etapas que ha pasado hacia el momento presente de su transformación, pues siempre va a ser muy enriquecedor. Y bueno, y es un amigo tuyo, Luis Fernando Caminero, y tú conoces muy bien de su trayectoria, pues me gustaría mucho que lo presentaras y que le pudiéramos hacer preguntas enfocadas a su historia personal, ¿no? Pues Luis Fernando Caminero es una persona muy cercana a mí, entrañable. Y Luis Fernando Caminero, como los buenos amigos, al igual que Quique Nión, que tenemos también hoy en el programa, es una vivencia compartida de amistad. Empezó como un encuentro, una búsqueda para compartir experiencias y conocimientos, y Luis Fernando pues terminó convirtiéndose en más que un amigo, en un hermano del alma. Es esa familia que uno sí elige. Ahí está la familia biológica que uno no elige, pero está la familia del alma que uno en buena medida sí elige. Y ahí está Luis Fernando. Yo le voy a... ¿Perdón? Sí, y que ahorita él va a platicarnos justamente de su historia personal y ya lo tenemos por aquí. También está Quique, ¿verdad? Quique, cuando quieras puedes hablar y saludarte. Sí. Muy bien. Vale. Hola Liliana, hola Chema, hola Luis, hola yo. Bueno, querías que hablara algo de Luis. Pues yo creo que a lo mejor el Luis le pasamos la pelota. ¿Y cómo nos conocimos, Luis? Bueno, lo primero, Chema, cuando hablas, a ti no se te ve. Por si acaso queréis alinear esto un poco, por cuando tú estás hablando, ahora sí. Ahora sí. No puedo estar. Se había quedado solo el plano de Liliana y se había quedado solo el plano de Liliana y es muy agradable, pero como estabas hablando tú. Pero muy bien, Luis. Bien. Bueno, la verdad que es una pregunta un tanto, no sé si difícil, pero lo primero que me has preguntado también es cómo nos conocimos. A mí me llegó hace muchísimo tiempo ya un vídeo, del primer vídeo que hiciste de los campos de arte de Amarte, después de haber estado en un encuentro de familias en autocaravana, que fui con la mía, y de aquellos contactos que te coge alguien, pues me llegó, bueno, en este caso incluso le llegó a Isabel, un vídeo y ella me dijo, Luis, esto tienes que verlo. cuando vi un poco de qué iba, dijo, esto lo tiene que ver Luis. Y justo cuando lo vi, pues era como esas cosas que resuenan, que te incitan a contactar. Y bueno, pues ahí fue un contacto que siempre contáis curioso, que envié un correo y les dije que me había llamado mucho la atención de aquel vídeo y que lo que yo sentí quería expresarlo en un email. Era muy difícil, por una parte, hacerlo así, y también era muy difícil contar lo que yo hacía por correo electrónico. Me dedicaba a todo este tipo de cosas, del yoga, del reiki, estaba empezando, además, llevaba pocos años. Y a raíz de aquello, como, claro, te piden, pues envía un currículum o tal, yo les dije, es que es muy difícil que os cuenten, mejor entrevistarnos así. Y hasta que, bueno, pudimos conocernos o pudimos hablar un poco más.
Y dicho esto, que fue curioso para mí porque nunca olvidaré la resonancia vibracional, energética, como le queramos llamar, que yo sentí con ese vídeo. Nunca se me olvidará Quique en ese vídeo, sentado en la parte de arriba, que luego ya pude conocer en el albergue, la expresión que tenía, cómo se manifestaba y esa es la emoción que a mí me produjo. Y por eso decidí que quería conocer ese sitio. Me ofrecí como voluntario y bueno, pues luego ya surgieron muchas cosas que podemos ir hablando. Pero realmente Luis Caminero es una persona que ha vivido muchas experiencias y que si pudiera definirme, pues me definiría como precisamente sin definición y sin etiqueta, porque lo que más me cansa es esa definición de empresario durante 25 años. Luego se tituló como maestro de yoga, maestro de reiki, no sé cuántas cosas. Pues soy una persona que viví una vida dentro de la vorágine y el automatismo de los negocios, a lo que me dediqué muchos años. Fui padre y cuando fui padre mi vida cambió. Empecé a pensar, a sentir de otra manera, a reflexionar sobre la vida de otra manera y ahí buscando herramientas para poderles ofrecer a mis hijos o en familia, en otro ámbito y poder empezar a ver las cosas de otra manera y como aquietar el estrés que tenía y una gran impulsividad en mi genio y en mi vida en general, de tanto correr y tanto negocio y tanta cosa, pues empezó a buscar técnicas y herramientas y lo primero que conoció fue la homeopatía y desde mi homeópata gran amiga también Natalia, pues descubrí el Reiki, descubrí el yoga y como me apasionó más por la práctica, que no tanto por el nombre que cada técnica tiene, sino por realmente practicar y vivirlo, los efectos en mí y sentirlo, pues es el ánimo de profundizar en las técnicas y de poder ir hacia ese mundo que tanto cambió mi vida y que tanto me ayudó y que hoy en día pues soy un aprendiz de padre, de hijo y de espíritu, no demasiado santo, pero un aprendiz y me dedico a estar en esta vida de la manera más serenamente posible, con contundencia en aquellas cosas que considero que hay que ser reivindicativo, también en este ámbito y en cualquier otro, pero bueno, soy una persona que me encanta encontrar otros puntos de vista, que me encanta estar con gente que piensa diferente a mí para aprender de ellos y abrir mi mente y que me encantaría que estos encuentros y cualquier otro puedan ayudar a que se produzca un cambio realmente a través de una transformación de la conciencia. Y Luis Caminero, pues, no sé, no podría decir mucho más. Soy una persona sencilla, que me gusta mucho el sentido del humor, que lo pierdo a menudo porque también todo esto va a veces hacia esa pérdida y que vivo muy emocionado con la vida. No quiere decir que esté siempre alegre. La emoción de la vida considero que es también la tristeza, que son todas las emociones, pero lo que sí me interesa es poder seguir emocionándome porque vivamos una vida como más hacia esa paz interior que tanto nos hace falta. Muy bien, pues yo tengo varias preguntas. Una de ellas, mientras te escuchaba hablando, me vino a la mente y dije, bueno, ¿él tuvo algún momento de transformación? O sea, ¿hubo así como el salto cuántico específicamente en un acontecimiento? Porque muchas personas que se dedican al desarrollo humano y que en algún momento se convierten en maestros, en gurú, hablan de una transformación en un momento específico. Hablan incluso de una iluminación. ¿Tú tuviste algún momento así? Perdóname, Liliana, porque, bueno, lo bonito del fluir es que estamos en sintonía, en armonía. Yo quería hacerle esa misma pregunta, no nos hemos comunicado en la recámara, en la trastienda, en la recámara tampoco. Y sí, quería notificar esto, quería de que en qué momento Luis
surge ese cambio? Porque hay tantísimas personas que procuran un cambio, que no saben No cómo lo dar el encuentran. paso. Muchas veces esas personas, y nosotros a través de los talleres que organizamos del niño interior, de la conexión y otros muchos, ven como que muchas de las personas que estamos en el desarrollo personal ya nacimos así. Entonces, ¿en qué momento estabas? ¿En qué momento estabas antes de, pues la pregunta que te ha hecho Liliana, ¿en qué momento surge todo esto? ¿Qué había antes? Es una buena pregunta. Bueno, en realidad, si como Liliana ha citado el término iluminación, yo he tenido muchos momentos de iluminación durante muchos años, en muchos momentos con mis amigos, en muchas situaciones. Pero realmente yo creo que lo que ocurre, no hay un punto de inflexión, pero sí es cierto que yo desde muy pequeño he sentido como observarme. Es decir, ha habido como algo que yo he podido sentirme como un poco incluso diferente porque tienes unas sensaciones, unas percepciones que tampoco catalogas y que tú vas viviendo tu vida, y además yo he sido una persona muy activa en muchos aspectos, en el trabajo, en muchas cosas, pero claro, ocurre que tú vas viviendo y vas creciendo, pero ha habido siempre dentro de mí una sensación que podríamos denominar como búsqueda o como algo más y no sabes. Entonces, cuando tú tienes un mínimo de, bueno, tienes como un mínimo de intención de mejora humana, ya no solo contigo, con tu entorno, con tu pareja, con tus hijos cuando ya los tienes, esa intención se une como a esa especie de búsqueda, de desasosiego que tú crees que soltar el estrés o relajarte o tal, pues es cogerte una fiesta y luego al día siguiente estás peor, pero resulta que hay siempre como pululando un vacío, un desasosiego, una especie de insatisfacción. Y precisamente como decía antes, cuando fui padre, esto se produjo con más intensidad. Y realmente lo que ocurre es que a veces ese vacío es mayor. Y me gustaría aprovechar para decir, como dice Chema, ¿cuánta gente hay que le puede ocurrir esto? Yo me encuentro pues, en la ayuda que hago personalizada o con los alumnos del trabajo en grupo, constantemente el desasosiego o la desesperanza de gente que aparentemente le va todo bien, pero no se siente bien, no está tranquila, se siente mal. ¿Qué me pasa? Sí, aparentemente. Pues esto es lo que también puede ocurrir. ¿Qué me pasa dentro que yo luego... Entonces, esas cosas son las que a mí me animaron a, pues como decía antes, a buscar otras opciones. Yo hacía mucho deporte y podía estar una hora corriendo, pero mis problemas iban conmigo y venían. De hecho, me sentía al llegar, porque tú cuando haces deporte es como luego te sientes mucho mejor. Pero nunca había descubierto el trabajo mental y el trabajo emocional con una intensidad que no lo produce solo el trabajo físico. Entonces, esta inflexión se produce porque tú vas en el trabajo teniendo cada día más preocupaciones, está todo enfocado siempre a ese tener, pero te sientes vacío, hay algo que no termina de cuadrar. Y como además yo soy una persona que me considero, bueno, no diferente, pero tampoco voy mucho a veces como va la línea del rebaño, pues ahí te sales un poco, observas y dices, pero ¿dónde voy? Yo cuando tuve mi primer hijo me sentaba y decía, ¿dónde voy con tanta prisa? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué planteamientos estoy haciendo? ¿A futuro todo? Para tener una comodidad cuando me jubile. Entonces, esa especie de mezcla de sensaciones fueron las que a mí fueron mi inflexión, ¿no? de búsqueda y de encontrar. Luis, importante, como te conozco, te hago estas preguntas para aterrizar un poco más, para poner los pies más en el suelo. ¿A qué te dedicabas? ¿Qué aficiones tenías antes de esta nueva vida o toma de conciencia o entrada más de lleno? Pues he sido comerciante, un pequeño empresario con un par de tiendas que llegué a tener y
y también anteriormente a eso trabajé como en el mismo gremio, pero ajeno para empresas, yo estaba asalariado, y también lo compaginaba con hostelería. He llegado a tener también un disco bar, o sea, conozco la noche, conozco el día, conozco la mediodía y conozco el comercio, y de ahí como un poco toda esa mezcla. En cuanto a lo laboral, creo que he sido un buen vendedor, ¿no? Mis amigos me dicen, tengo un amigo hace poco que me lo encontré y me dijo, cuando te saliste del gremio del comercio y de la empresa, yo cuando hablaba de ti en algunos sitios, pues decía, el mundo de la empresa ha perdido un buen vendedor, pero el mundo espiritual ha ganado un buen orador, o algo así dijo, ¿no? Y me dedicaba como a todo esto y bueno, pues luego terminé teniendo mis negocios en torno a comercios y ya está, ahí estuve. Y bueno, luego ya fue cuando me establecí en mi centro de yoga, etcétera. Y bueno, y en las aficiones, que también decía Chema, que sabía que se me olvidaba algo, en mis aficiones, muchísimo deporte de diferentes tipos y mis fiestas con mis amigos y con mi entorno. Pero también creo que te gustan las motos. Sí, también. Fui motero muchísimos años, ¿verdad? Que es una afición que tengo ahí. Muchísimos años, motero, además de mucho viaje, de mucha ruta y de muchas experiencias en moto con muchos amigos, e incluso también solo, porque me gustaba también viajar solo en moto y muchas sensaciones. Sí. Muy bien. Pues yo al escucharte hablar me vino a la mente y pensar cómo sería Luis cuando era niño. Es decir, cuando somos niños tenemos ciertas ilusiones, tenemos ciertas habilidades, ciertos sueños, y luego después, bueno, nos vamos metiendo a la vida cotidiana y bueno, tenemos una profesión y luego surge la transformación. Normalmente eso es lo que yo he visto. O sea, tenemos un comportamiento como tal, de acuerdo a nuestro ámbito familiar, luego posteriormente nos dedicamos a algo y en ese algo pasa y tenemos una transformación. Pero Luis, ¿cómo era cuando era niño? Y si rescataste algunas cosas que ahora se ven reflejadas en este momento a lo que te dedicas ahora. Pues la verdad es que insisto en esa peculiaridad que yo nunca olvidaré de estar jugando y verme, observarme, sentir como unas sensaciones diferentes o como algo consciente, de estar consciente de lo que estaba haciendo como desde fuera, una sensación que nunca olvidaré. Y la verdad es que tuve una niñez rodeada también de muchas emociones y de muchas sensaciones, claramente marcadas de mi personalidad de hoy. Claramente el regalo de poder recurrir de nuevo a ese niño interior que tan bonito y tan bien hemos compartido en muchos encuentros en Arte de Amarte, y claramente unido mi niñez tiene pocos recuerdos en muchos aspectos y está cargada de una gestión emocional difícil, porque cuando eres niño no sabes gestionar muchas cosas. Y bueno, pues ha habido momentos en los que también creo que estaría presente la soledad o el temor a la soledad. Yo también he tenido siempre relación con amigos y con gente mayores que yo. Luego lo que fue mi pandilla siempre eran mayores que yo. Y son, de hecho, los amigos que he conservado, pues todos me llevan 3 o 4 años, o como mínimo 3, más o menos, que son como en aquellos entonces se notaba más. Y ahí pues había un poco de todo. Entonces se vivía mucho en la calle. Mis padres trabajaban los dos y yo he pasado mucho tiempo también a veces solo, bueno, no tanto solo con mis abuelas o con ellos, incluso en el trabajo, me iba con ellos. Entonces ahí hay muchas sensaciones emocionales y muchas vivencias que, como digo, marcaron y marcan y bueno, muy en paz. Yo en mis fotos de trabajo en mi interior recuerdo, y he trabajado con un par de ellas, una de ellas
yo siempre, 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 porque creo que es así, la expresión es seria y hay un poco como así, más bien triste, hoy en día yo esa foto siendo la misma, cuando yo la recuerdo, sin verla, y cuando la veo igual me veo la expresión alegre. Esto es como un poco el resumen, ¿no?, de esa trayectoria. Yo creo que es un acuerdo, ¿no?, de esa parte de mí con esa parte de adulto, en un lugar donde ni tiempo ni espacio para poder compartir y armonizar todo eso, quizás hasta sanarlo. Y Luis, como adolescente, o sea, venías con un chico un tanto diferente, que ve las cosas desde afuera, que reflexiona, que puede sentir a lo mejor las emociones más fuertes como miedo a la soledad, como vivir situaciones difíciles, pero ¿en qué se convierte como adolescente? ¿Qué pasó en ese época? En adolescente quizás continuó en la misma línea. El adolescente empezó a salir mucho más al exterior y bueno, yo ya en el colegio reivindicaba que no hubiese... o sea, yo no era una persona que me callase. De hecho, recuerdo como algún maestro mío me llamaba el abogadillo, me decía, porque si había injusticia con algún alumno, y yo he podido ser injusto con algunos alumnos, me imagino, y seguro que sí, y yo también lo habré sido conmigo mismo, por tanto, pero cuando los profesores se pasaban, yo no llevaba muy bien todo eso. Siempre he sido como en contra de la injusticia, pudiendo cometerlas. Pero fui un adolescente muy buscador y muy activo, y realmente también siempre recordaré en cualquier momento de mi vida la gestión emocional. Es decir, había momentos difíciles en el día a día que costaba asimilar ciertas cosas y que esto, bueno, hoy en día, por supuesto que amo la educación emocional para los chavales, porque de hecho las vidas serían mucho más significativas y plenas si tuviésemos capacidad de aprendizaje, cosa que costaba en aquellos entonces, por lo cual yo me refugié en el deporte y en la fiesta. Pero era una mezcla buena porque, o sea, en la fiesta quiero decir porque entonces se salía como todos los días. Y no quiero decir con esto que yo fuera, pero vivíamos en el día a día y era capaz de trabajar de sol a sol, como se trabajaba entonces, y de hacer deporte después y de tener como una vida muy, muy activa en todo esto. Muy bien. Luis, hablabas Liliana te preguntaba por la infancia, la adolescencia. ¿Hoy qué haces? ¿A qué te dedicas? Actualmente, como sabéis, he tenido una escuela y tengo una escuela, lo que pasa es que ahora el sitio físicamente en estos 2 últimos años no está. Mi escuela se llama, ya lo sabéis, Escuela de Herramientas para la Salud y el Bienestar, no solo yoga, y me he permitido el poder sentir mis sensaciones que me indicaban un camino hacia, de momento, dejar de tener un centro cuadriculado con unas paredes y con una decoración determinada, que ya llevaba 11 años con él, y como parar ese espacio y tomarme precisamente un tiempo desde la libertad. Y ahora lo que hago y a lo que me dedico es a tener una escuela online donde tengo diferentes cosas que ofrezco a la gente para herramientas de salud y bienestar, de relajación. Tengo un club que se llama Club Relajacionándonos, que es para tener algo mensual, donde hay clases grabadas, donde hay directos, donde hay propuestas de píldoras de bienestar. Tengo formación de Reiki online. Doy clases ahora, después a las 6:30 de la tarde, tengo clases de adolescentes en directo también online. Entonces lo que estoy desarrollando es escuela online y una parte más formativa en torno al método que ya conocéis y que me imagino que hablaremos, de mi sistema de Relajacionándonos y mi libro, que es como más formativo, donde voy a hospitales, asociaciones, centros de educación, equipos de docentes, y es como una parte formativa con un
compendio del método que yo utilizo, del cual estoy enamorado y feliz cuando lo imparto, porque es como una síntesis de todas las herramientas en las que creo y las que practico. Entonces ahora, como lo presencial que hago es esto. Y sí que es verdad, cuando llega el buen tiempo, pues a lo mejor hago clases al aire libre de yoga, pero como un trabajo bastante enfocado al online también, para poder abrir un poco el abanico en este aspecto. Bueno, te quería preguntar dos cosas. Nosotros ya, justamente qué bueno que pudiste compartir a lo que te dedicas actualmente, pero yo creo que los que nos escuchan podría ser muy benéfico el pensar que has pasado por cosas difíciles y que las has superado y qué herramientas utilizaste, ¿no? Entonces yo te pregunto, ¿cuál ha sido la situación más difícil para ti y cuál es tu herramienta más poderosa para sobreponerte a la adversidad? Las épocas más difíciles para mí han sido las épocas en las que no he sido capaz de comprenderme. Okay. En las que mi exigencia de querer ser de otra manera o estar mejor de lo que en ese momento tengo que estar, no me ha permitido como estar en ese estado de evitación, de falta de comprensión, de naturalidad, de que en la vida todo a veces está bien o está mal. ¿Y te ha pasado varias veces? Sí, me ha pasado varias veces y me sigue pasando varias veces. O sea, me seguirá pasando, quizás menos, o sea, me ha seguido pasando recientemente. Quiero decir que me seguirá pasando si no soy capaz de llegar a comprender esa parte de no evitación, de estar en... Los momentos difíciles para mí han sido crisis en torno a crisis existenciales, lo que la gente cataloga con los 40, con lo que sea, pues yo no lo sé si ha sido en esas épocas, pero son crisis en torno a realmente querer estar donde no estás, que es precisamente en un momento emocional que quizás no está tan cuadrado, pero es que ese estándar, el estándar que queremos manejar hacia esa parte de estar al 100%, es lo que quizás más factura pasa. Okay. Y entonces, claro, todo eso remueve todo, remueve las parejas, remueve los hijos y remueve la familia y remueve todo, porque no hay una naturalidad. Entonces yo ahí lo he pasado mal, lo paso mal porque sigo siendo exigente y además a veces te sientes como raro del estándar, de lo normal. Tú crees que no eres normal. Y entonces hay una especie de falsa esperanza a que no haya dolor, a que no haya sufrimiento, a que esté siempre bien y por qué me pasa esto a mí, si además encima yo me dedico a esto. Sí. Y no hay una herramienta muy potente, Liliana. Yo diría que lo que más hay que hacer es charlar como ahora, pero sobre todo practicar como ahora. También podríamos hacerlo, lo haremos. Y la práctica de la meditación, por ejemplo, es una de las mejores herramientas que conozco. De hecho, es una especie de no sé si de pena, pero de un poco de pena de que en Occidente, pues cualquier cosa que venga, como podría ser el yoga, se deje tanto en la superficie que nunca podamos llegar a esa profundización donde realmente conozcamos las cosas de donde vienen y lo dejemos como en el culto al cuerpo de nuevo y como en el más a más. Y la herramienta más potente quizás es también, o muy potente, el permitirte sentir las sensaciones que tienes. Yo todo lo que he hecho hasta ahora, a veces, hasta hace un tiempo, que he comprendido, cada día uno va aprendiendo más y comprendiendo más, era para sentirme mejor. Okay. Lo que hago actualmente es para permitirme sentir lo que siento y disfrutar de lo que siento.
Y eso es muy profundo, porque ese ya es otro tema y vamos a tener una entrevista contigo sobre lo que estás haciendo, pero ese es otro tema, ¿no? O sea, normalmente nos enseñan en esta época a que nos tenemos que sentir bien todo el tiempo y nos autoexigimos y lo único que provoca es estrés, pero eso ya va a ser otro tema. Entonces, para terminar con tu entrevista, y luego vamos a hablar de eso en el siguiente programa, ¿cómo podrías resumir así en algunas palabras lo que ha sido tu vida hasta este momento? Menudas preguntas te está haciendo Liliana. Yo espero que no me las haga a mí. Espero que no me las haga a mí. Y Quique va con ventaja, porque está escuchando. La verdad es que esto, bueno, no sería lo que va a ser y lo que está haciendo, pero yo creo que en Antena 3 y las grandes corporaciones les pasan las preguntas antes a los entrevistados. Pero, aquí no. Pero ya sabes que como ahora está de moda el aquí y el ahora, aquí ahorita, fluimos. es lo que toca. Ahoritita. Repítemela. Bueno, ¿cómo podrías resumir tu vida en unas palabras? ¿Cómo ha sido tu vida desde el momento que recuerdes, de tu infancia hasta ahora? Imagina, Luis, que te vas a morir en 5 minutos y te hacen esa pregunta. ¿Cómo ha sido tu vida? Lo digo, yo soy de enrollarme mucho y creo que hay que, a veces, menos en más. Mira, mi vida ha sido emocionalmente emocional. ¡Ay! Muy bueno. Sí, muy bueno. Qué bien. Eso resume mucho de lo que acabas de decir. Sí. Yo siempre fui emocional, no dejo las cosas con mis amigos, con todos, soy una persona así y esa ha sido mi vida. Entonces, en cualquier acto, en cualquier situación que yo he estado, pues quizás se ha notado, porque yo estoy en cuerpo, mente, alma y en todas mis emociones. Y entonces la trayectoria ha sido evolucionando de una manera, evolucionar no quiere decir que yo sea mejor que antes. Evolucionar quiere decir que he aprendido más, que he comprendido, que acepto, que me acepto y que he podido tener una enseñanza de vida que considero que si tuviese también que definiría que tengo unos estudios constantes que nunca me he titulado, me titularé en el mayor gurú que hay, que es la vida. La mayor universidad es la vida. La trayectoria es como de menos a más en esa parte tan emocional que yo soy y que vivo y además con una libertad, Liliana y Chema y Quique, me conocéis, pero con una libertad que creo que nunca deberíamos de perder nadie. Libertad que no quiere decir que no vaya acompañado de la incertidumbre y del miedo en muchas ocasiones, pero una trayectoria de libertad hacia precisamente vivir la vida con la intensidad que conlleva todas las emociones. Qué bien, entonces sí, ¿verdad? Si le preguntaran eso, seguramente palomita, entre al cielo. Muy bien. Perdón, teníamos... Yo quería... Sí, quería que le hicieras alguna pregunta a Luis. Quería hacer un comentario, aprovechando... Comentario, pregunta, porque verás, para que los internautas nos escuchen, estamos definiendo el formato se trata de que sea fluido, de que no tenga la estructura clásica y jerárquica donde los conductores del programa tengan todo el poder para disparar lo que quieran, sino que, bueno, aunque tenemos el protagonismo de presentadores, pero nos gusta que haya conexión. Entonces, estamos limitados de tiempo también, teniendo en cuenta que bueno, pues que tenemos aproximadamente 1 hora y que vamos a sobrepasar. Entonces, teniendo en cuenta que este es el primer programa piloto de 2 o 3, vamos a pensar que son 2 programas. Y lo dicho, Quique, ¿qué comentario o pregunta le harías a Luis? Yo, cuando le preguntabais a Luis cómo se resumiría él a sí mismo, yo quería hacer cómo lo veo yo, ¿no? Evidentemente ya hace un tiempo que físicamente no nos acompañamos, pero yo, de las veces que participé con él en las actividades de los campamentos, lo que más me llamó de él era su, ¿cómo lo diría?
que toda la vida que vivió antes de dedicarse a no solo yoga y a no solo reiki y a relacionándoles, él quiso vivir la vida con intensidad, ¿no? Con la moto, con su trabajo, con más o menos estrés. Y yo lo que percibí en él cuando hizo ese salto, ¿no?, es que llevó toda esa vida, todo ese impulso, todo ese entusiasmo por vivir, lo ha llevado a otro aspecto de su vida, ¿no? Como si hubiera cambiado su trabajo, ¿no? Antes era un trabajo más enfocado hacia lo exterior y él ha dedicado toda esa fuerza, yo lo veo como una persona fuerte, con una gran vida, ¿no? La ha dirigido como si la fuera moviendo y la ha dirigido a otra dirección, ¿no? Y esa para mí es como una persona con una gran vitalidad que lo que ha hecho ha sido cambiar la mirada hacia otro sitio. Y ser el mismo, ¿no? Muy bien. Wow, Luis, Muy Luis, bien. pues yo Muchas de gracias, Luis, Kike. como lo conozco, perdóname Liliana, como lo conozco, y hemos compartido tantas cosas hermosas. Además, Luis participa en un documental que se elaboró de los campamentos Arte de Marte, pues vitalidad y libertad. Yo lo que más admiro de Luis es su vitalidad, su libertad, y como herramienta más poderosa, Liliana, pues yo te lo voy a decir, al margen de su yoga, de su meditación, su humor. O sea, a los campamentos llegó una nota de humor que ahí comprendí la importancia que tenía y la relación que hay entre el amor y el humor. Porque siempre hemos asociado amor con algo muy serio, muy estricto, mucha disciplina, mucha búsqueda, mucha autoexigencia, pero el amor es otra cosa. Entonces, Luis aportó además un humor espontáneo. Lo lleva innato. Yo tengo que esforzarme para hacer humor. Bueno, estoy aprendiendo mucho y es lo que me está saliendo. Pero bueno, vamos, no sé si Liliana va a cerrar con Luis. Pues Luis sí. tiene yoga en breve, tiene que preparar la sesión. Dentro de este formato deberíamos haber dicho que Luis nos habla desde Valdepeñas, en el centro de España, Ciudad Real, ¿no? Valdepeñas, Ciudad Sí. Real. Y Quique nos va a hablar desde Coruña. Nosotros estamos grabando y retransmitiendo desde, Liliana, Querétaro, México. Querétaro, México. ¡México! Una maravillosa ciudad de la que hablaremos también y en la que entrevistaremos a personas muy, muy interesantes. Las tendremos aquí en vivo. Entonces, es mi ciudad de adopción, a la que admiro y amo cada día más. Y bueno, pues Luis, ¿qué decirte? Que Muchísimas. siempre en el alma, muchísimas gracias y te tenemos presente, no ya como historia de vida, sino para el próximo programa. Para el próximo programa, Luis va a hablar relacionándonos, tus herramientas para tu cuerpo, mente y corazón. Ese es el tema que hoy hablamos de ti un poquito. Yo quisiera haberle hecho muchísimas más preguntas, pero por el tiempo te agradecemos muchísimo. Sabemos que tienes ahorita clase. Muchas gracias por el espacio y sobre todo por abrir tu corazón. No te conozco físicamente, pero sí puedo sentir a través de la cámara tu energía, tu amor, tu paciencia y sobre todo tu bondad. Muchas gracias, Luis. Gracias. Luis, muchísimas gracias. Cuídate. Nos vemos pronto. Bendiciones. Venga, si quieres saludo, estar Luis. presente, estás presente, y si el tiempo que puedas, en el momento que irte, puedas, ya te puedes marchar. Cuando quieras. ¿Tienes permiso? Ahorita vamos a estar con Quique, ¿verdad? Y ahora empezamos con Quique. Bueno, creo que quizás es mejor que se quede Quique, como ya él y yo me desconecto, preparo un poco y así, Bueno, y ya está, seguís con él. Gracias. Muchas gracias, Luis. Hasta luego. Un saludo. Bueno, pues hoy tenemos un tema muy, muy interesante para mí. Fíjense que este es uno de los temas que como que no he profundizado mucho. O sea, sí lo vivo, pero como que es un tema que no he profundizado demasiado, y para mí es un tema muy innovador, que es el sentir de la tierra. Y el sentir de la tierra, bueno, está con nosotros Enrique Nión Cortizas, y él nos va a hablar justamente de este tema que tiene como muchos matices. Él nos hablaba y nos mandó algo de información que tiene un valor sanador, que habla sobre esa reconexión de la tierra con nosotros, de la madre tierra. Habla también de la confianza plena
en el momento en el que vivimos y me hace reflexionar muchos otros temas y muchos beneficios que pudiera tener en ahondar cada vez más de este tema. Y bueno, obviamente tú dentro de los campamentos y de arte de amarte, fomentas mucho la conexión con la tierra, sobre todo en diferentes programas. Me gustaría mucho que lo continuaras presentando. Aquí tiene alguna información donde ustedes pueden contactarlo, que es Eduard Marce. Eduard Marce. Eduard Marce, ¿verdad? Eduard Marce. Ok. eduardmarce@gmail.com. Ajá. Y eduamarce.com, que es su página web. Lo saldrá en rótulos en la pantalla cuando editemos el programa. Entonces, bueno, qué mejor que es un amigo tuyo, que hemos tenido contacto con él por cosas que para mí han sido muy profundas. Bueno, pues adelante. Yo estaré aquí escuchando, aprendiendo. También si tengo algunas preguntas, pues voy a hacerlas. Pues voy a ser muy breve porque Quique es presencia y al igual que Luis es palabra sentida. Y a Quique lo conozco desde el año 2003. Él me recuerda a veces cuando nos conocimos. Vino a mi segundo taller del niño interior. Y a partir de ahí, con un margen de unos años donde desaparecimos tanto su esposa Beatriz como él y como yo, pues luego volvimos a retomar la conexión y desde ese momento pues ya fuimos amigos. Quique ha sido vicepresidente de Arte de Amarte y para mí Quique es presencia. Yo muchas veces le he tenido que pedir disculpas a Quique porque siempre lo he comprometido con talleres. Quique, me gustaría que hicieras este taller sobre desarrollo de inteligencia emocional. Y al final no le daba la oportunidad, pero luego, un poco angustiado, a solas, me preguntaba, ¿pero por qué? ¿Qué me pasa con Quique? Y yo tenía una respuesta interna muy, muy profunda, cálida y respetuosa. Quique es presencia y Quique para mí era un amplificador extraordinario. Yo lo notaba muchísimo cuando Quique se apartaba, o sea, teníamos taller y se apartaba, notaba esa influencia. Quique es mirada, es sonrisa, es palabra. Tú y yo tenemos una experiencia muy bonita porque él nos ha mandado a los dos pues alguna canalización muy hermosa sobre el sol y la luna, sobre lo masculino y lo femenino, que además estaba en perfectísima sintonía con lo que Liliana y yo sentíamos en ese momento. Entonces, Quique ha sido hasta hace muy poquito maestro, sé que ha sido un maestro excepcional, muy querido, muy amado por alumnos, alumnas, padres y madres, y para mí pues es un hermano que también es fuente de inspiración, compartimos charlas, la vida está llena, el alma se nutre muchas veces de conversaciones profundas, entrañables y a veces divertidas, pues como comentaba Luis. Y en ese espectro ha estado Quique y su esposa, Beatriz, en menor medida porque su esposa todavía trabaja, pero Quique ha podido viajar más. Pero yo los amo muchísimo, los quiero una barbaridad y para mí es un honor tenerlo hoy en el primer programa piloto dentro del primer tema que se llama Sentir la Tierra. Sentir la Tierra. Muy bien. Entonces, pues que nos platique. Quique, sí, yo tengo preguntas y además, bueno, pues con esto podríamos estar horas, no, días, porque hemos compartido caminatas por el bosque, hemos compartido abrazos a los árboles milenarios. Él me ha enseñado a contactar con los árboles y me enseñó otra manera de comunicarme con la naturaleza. Yo ya tenía mi trayectoria, pero Quique es un enorme amplificador, tiene un contacto con la madre tierra hermoso, profundo, bello. Entonces, Quique, ¿por qué sentir la tierra? ¿A qué nos lleva eso? ¿Para qué nos sirve? ¿Es necesario? ¿A qué edades? Muchas preguntas. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Con tantas preguntas voy a obviarlas un momento, Chema, y voy a decir por qué o para qué. Creo que voy a responder a todo con esto.
En mi vida me he sentido ya desde pequeño pues, muchas veces solo, pero no voy a centrarme en la soledad, voy a centrarme en el camino que lleva a la soledad, a otro lugar. Y el sitio donde yo era capaz de volver a sentirme acompañado era con la naturaleza. Entonces, desde siempre la naturaleza ha sido como el lugar donde inicialmente me escapaba para estar, simplemente para sentirme acompañado y comprendido, ¿no? Entonces todo empezó desde ahí, empecé pues, desde que tengo sentido, uso de razón. Sentido no sé cuándo lo empecé a tener, pero yo creo que desde muy pequeño me sentía a gusto si estaba con la tierra, con el mar, con las montañas, ¿no? Entonces creo que ya fue un vínculo que yo en ese momento no era capaz de sentir que la tierra me estaba nutriendo, pero yo sabía que había algo ahí. Entonces, digamos que fue mi compañera en momentos de dificultad y para mí fue muy importante, ¿no? Fue muy importante porque la llamamos a la tierra, la llamamos la madre tierra, ¿no? Evidentemente todos venimos con un padre y una madre físicos, pero a veces los padres y las madres físicos no te pueden dar lo que tú internamente y más profundamente necesitas, ¿no? Y en un determinado momento yo sentía que donde era capaz de sentirme comprendido era paseando por el bosque, tanto yo como mi pareja cuando teníamos vacaciones. Yo soy profesor jubilado, ¿no? Pero cuando estábamos en las vacaciones, lo que mirábamos, yo me acuerdo que miraba en Google bosques milenarios o montañas de, no sé, la montaña más escondida, más alejada, bueno, que fuera en España, si era posible, y ahí nos íbamos, ¿no? Y no sabía por qué, simplemente era ese sitio donde yo sabía que iba a ser comprendido, ¿no? Y ahí iba. La verdad es que tengo que reconocer que muchas veces simplemente para escapar de esa soledad. Y ahora tengo que decir que más que escapar de la soledad es caminar juntos, ¿no? Entonces, para mí, la tierra es como si fuera mi madre. Mi madre es la que me nutre físicamente, la que me nutre energéticamente y la que colabora conmigo en la sanación. Entonces, es como un reconocimiento a todo eso que me ha dado sin yo ser muy consciente. Sabía que estaba ahí, que esa energía estaba ahí, porque yo la buscaba. Y ahora, pues lo que intento, ahora que tengo más tiempo, estoy jubilado, y entonces en este espacio de tu vida donde el tiempo cambia de formato, ¿no? Antes pues tenías tu pequeño tiempo para tus cosas personales y ahora pues tengo la suerte o el camino de tener un montón de tiempo para saber qué hacer, ¿no? Y en ese tiempo la verdad es que la mayor parte se lo dedico a pasear por la tierra, a pisar la tierra, sobre todo el sol. Para mí es importantísimo, tanto el sol al amanecer como al atardecer, también la luna. Es como si la luna fuera el sol reflejado en la noche, ¿no? O sea que siempre hay sol de alguna manera, ¿no? Y no sé si te he respondido, voy por un poco, creo muy que... bien, muy bien, yo ni bien ni mal, inspirador como siempre. ¿Quieres hacer alguna pregunta, Liliana? Y me viene a la mente también el que si alguna persona no ha tenido contacto tan fuerte con la naturaleza y que normalmente nació en una ciudad, que le come lo cotidiano, que a veces no mira al cielo, no porque no quiera, es que simplemente no lo sabe. No lo sabe, ¿por qué? Porque, bueno, a veces donde nosotros vivimos te van educando de cierta manera, sobre todo en las grandes ciudades. Te puedo decir que aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, y en muchas otras, esas personas, ¿qué podrían hacer para empezar a contactar con la tierra? Es decir, ya sea que tengan hijos y que quieran empezar a contactar a los hijos con la tierra. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Porque yo incluso he visto a personas
que ni quieren pisar el pasto, que prohíben a sus hijos agarrar la tierra, y pareciera como que existe un cierto rechazo a no ensuciarte o simplemente mantenerte impecable, y dejas de convivir con algo que venimos de ahí, que es de una manera muy natural. ¿Qué podrías recomendarles o cómo podrían empezar esas personas? Yo, mira, es que ahora mismo estoy aquí debajo de mi mesa, ahora no lo veis, tengo una gata. Yo te voy a responder con dos cosas. Lo de la gata lo voy a dejar para la segunda parte. Yo lo que diría es que primeramente reconozcas que te falta algo. Reconozcas que la energía que tienes no te llega, no es suficiente para poderte sentir pleno, sentirte bien. Porque si no sientes esa necesidad de recuperar la energía, no vas a buscarla. Es como si tú tienes la botella de agua llena, pues ¿para qué voy a ir a buscar agua a un manantial si yo ya tengo agua, no tengo el grifo? Entonces yo lo primero que diría es a todas las personas que en este momento que vivimos de mucha incertidumbre se sienten con poca energía, que sean conscientes de que le falta la energía. Eso es antes decía Luis en la conversación, lo primero para cambiar a cosas en nosotros es permitirse sentir. Entonces lo primero es sentir que te puede faltar energía o que no tienes la energía que necesitas. Entonces hay una fuente de energía que está ahí siempre. Si no puedes pisar la tierra, yo creo que todos podemos pisar la tierra, aunque sea el mismo cemento, ¿no? Si tú sientes que debajo está la tierra, yo diría que primero sientas que tienes una necesidad de cubrir una necesidad energética. Y no necesitas más que pues mirar al sol, y eso yo creo que todo el mundo lo puede percibir, puede pisar la tierra, puede respirar, porque eso está ahí siempre. Y siempre está ahí. Y no somos conscientes, pero ¿qué pasaría si ahora el sol desapareciese? ¿Qué parecería si ahora hubiera un agujero negro en nuestros pies y desapareciera la Tierra? ¿Y qué pasaría si les faltara el aire? O sea, no se nos ocurre pensar eso porque sabemos que va a estar ahí. Precisamente es eso, lo que menos vemos es lo más importante. Por eso yo a la gente le diría que primero reconozca si realmente le falta energía en su vida, y la puede tener tan fácilmente como pisar la tierra, mirar al sol, respirar. Y si aún así no le llega, yo es que en estos últimos meses tengo el Chema lo sabe, tenemos 3 perras y 2 gatas. Yo por las mañanas dedico ahora casi todos los días tiempo a hacer ejercicio mirando al sol, y una gata a la que le tenía muy poco cariño, ahora todos los días, aunque vive fuera y viene de vez en cuando por casa, ahora me está mirando, está aquí debajo de la mesa, todos los días viene conmigo a hacer gimnasia. Yo me tumbo a hacer no sé qué postura y se pone encima mía. O sea, ahora la tengo, antes que yo no la quería ni ver en pintura, ahora casi la tengo que separar porque se me pega como un... Quiero decir, respondiendo a tu pregunta, si aún así no es suficiente y tienes una mascota, acaricia esa mascota, porque la mascota no es más que un regalo de la naturaleza que si lo tienes tú es para que te dé algo, ¿no? Y todo el mundo tiene mascotas, y yo creo que la mayoría de la gente que tiene mascotas es porque necesita algo, ¿no? Sí. Esa mascota te puede aportar esa energía. Y yo pues también diría eso, pero no una mascota donde tú también le des algo a ella, evidentemente, ¿no? Pero que sientas que la mascota es un regalo de la tierra para ti. Quique, una pregunta directa. Muchos de los problemas que tiene la sociedad hoy en día pueden tener como causa su desconexión con el planeta. Es que es como si nosotros estuviéramos enchufados. Imaginar que tuviéramos un cable que estuviera enchufado a la corriente eléctrica, ¿no? Y esa corriente eléctrica, evidentemente, todos necesitamos la corriente eléctrica física, ¿no? La de la luz, del ordenador. Pero nosotros tenemos otra necesidad de otra corriente. Necesitamos respirar, necesitamos beber, necesitamos comer, necesitamos reír, necesitamos luz. ¿Y eso de dónde viene? Viene de la tierra. Entonces, lo primero es sentir que eso está ahí y que siempre, siempre
siempre está disponible para nosotros. Entonces es volver a mirar a la tierra y decir, aquí estoy. No te había mirado, ahora te miro con otros ojos y vamos a empezar una nueva relación, ¿no? No digo como un noviazgo, ¿no? Porque yo creo que, hombre, también estaría bien como un noviazgo, ¿no? Por esa sensación de que te enamoras, ¿no? Pero bueno, es algo más profundo, ¿no? Pero bueno, podría ser como un volver a amar a algo, que sea algo que nadie te va a considerar infiel, ¿no? Porque dices tú, no, yo, pues a veces gente busca otras parejas pues para sentir la fuerza o la energía que no tiene. Pero si tú dices que tú, aparte de querer a tu pareja, te enamoras del sol, pues a nadie le va a parecer mal, ¿no? Pero nadie se va a sentir infiel. Pero yo creo que es la mayor energía. Es decir, mirar al sol, abrazarte a ti mientras abrazas al sol. Tu pareja no, vamos, te mirará de reojo, dirá qué está haciendo, ¿no? Pero no se va a sentir incómodo, ¿no? Y eso yo creo que es la mayor energía. Claro que sí, evidentemente ya sabías la respuesta, Chema. Clarísimamente sí. Bueno, hablando de esa conexión con la tierra y de sentirla, ¿eso nos puede sanar? Porque hablabas justamente del documento que nos enviaste, de sanar al padre y a la madre física por medio de sentir la tierra. ¿Es posible sanar cosas? Estoy en ese camino porque, a ver, supongo que en el próximo lugar, en ese momento de Historias de Vida, hablaremos de ello, pero cuando tú sientes que tu padre y tu madre te han dado lo mejor que podían, pero para ti no es suficiente, tienes que buscar al padre y a la madre en otro lugar, ¿no? Y yo entiendo que mi padre y mi madre físicos fueron como una especie de escalera, un trampolín para ir a otro lugar. Yo creo que la madre es básica, es fundamental porque es la que nos nutre y evidentemente la madre como buena madre nos acompaña pero luego nos deja caminar solos, ¿no? Pero siempre está ahí, el suelo está ahí. Tú eres el que andas, tú eres el que te mueves, eres el que te impulsas, a veces te caes, a veces te levantas, pero el suelo siempre está ahí. Para mí, la madre es sana porque siempre está ahí. Siempre está ahí y cuando tú abres tu corazón sientes que siempre está disponible, ¿no? Y en lo que yo estoy empezando a sentir, y una vez lo he escuchado a alguien, dice, la madre lleva al padre, ¿no? Si entendemos al padre como, digamos, el cielo, como la parte más espiritual, el universo, como se quiera llamar, yo creo que para poder dar un salto hacia la felicidad un poco más profunda, ¿no? Si se puede decir que haya felicidades más profundas, quien te lleva de la mano para ir un poco más al otro lado, ¿no? Al cielo, llamemos, es la madre. Es decir, entonces, para mí es como yo lo veo, por lo menos es mi experiencia, ¿no? Y sí, o sea, tú no puedes esperar llegar mucho más lejos si no has dado pasos previos, ¿no? Y yo creo que el primer paso es enamorarte de tu madre, enamorarte de la tierra, enamorarte de tu cuerpo, porque al final tu cuerpo no es más que una expresión de la tierra, ¿no? Cuando tú amas tu cuerpo, estás amando a la tierra al mismo tiempo, ¿no? Y sí, para mí es evidentemente la madre ayuda a que tú te sanes. El trabajo es tuyo. Ella simplemente te da las herramientas. Y entonces, cuando dicen que nos volvamos inocentes como los niños, se refiere también a eso, ¿no? A ver las flores desde la inocencia como si fuéramos niños, el sol, el cielo, todo lo que tiene que ver con la naturaleza, verlo con otros ojos, y al verlo con otros ojos nos permite que sanemos lo que tengamos que sanar también. ¿Es así? Sí, cuando hablas de la inocencia, yo creo que todos hemos nacido con esa inocencia que luego por las circunstancias de la vida se nos ha dicho o hemos visto que no era lo adecuado o no era lo bien visto, ¿no? Se te permitía como niño, pero ya cuando llegas a una cierta edad, si te quedas mirando a las flores, pues se te mira raro, ¿no?
Yo creo que volver a la tierra es aceptar que vuelves a la inocencia. Quiero decir, es un camino de vuelta al mismo sitio. Sí. Es como un círculo. Amabas la tierra, amabas... Yo creo que todos los niños, por per se, cualquier niño pequeño le encanta estar descalzo, le encanta estar desnudo, correr por la playa, le encanta todo eso, ¿no? Nos vamos haciendo mayores y eso, bueno, pues de un determinado momento se corta, pero yo creo que lo bonito es que el círculo sigue continuando y si tú quieres puedes dar la vuelta, si es que se llama dar la vuelta, que tampoco creo que sea dar la vuelta, y puedes volver a recuperar esa inocencia con toda tu experiencia, ¿no? Y entonces puedes volver a oler la tierra, puedes volver a reír, puedes volver a disfrutar del sol, pero ahora porque ya has hecho todo el recorrido y entonces cuando alguien te mira y te mira raro, tú ya no te asustas porque eres un niño pequeño, ya lo comprendes porque entiendes que has pasado por lo mismo que esa persona quizás le cuesta ver, ¿no? No, y además invitas a otros, ¿no? A ver las cosas con inocencia desde el ejemplo, ¿no? Si te ven que tú eres una persona sí, porque es un ejemplo y ellos empiezan a mirar las cosas desde ese punto de vista, ¿no? Yo creo que sí, porque sobre todo porque cuando el otro te responde o te mira, te ves reflejado en el otro y entonces entiendes su mirada y entonces no te parece mal ni te sientes avergonzado por lo que estás haciendo, simplemente es una parte del recorrido y el otro pues te hace sentir fuerte porque quieres mostrar quién eres, claro. Y también compasivo aunque no te entienda, ¿no? Claro. Y nosotros lo vivimos en los talleres y que se han hecho aquí en Querétaro, se han hecho 4 talleres en el interior, 2 encuentros mía. José María nos ha llevado al parque, descalzos, entre el lodo, y veíamos como la gente nos veía de una manera así como, qué raros son estos, ¿no? Pero a la vez el compartir, todas las personas que estuvieron como asistentes, el compartir la naturaleza, simplemente en un parque, el ver los árboles, en tener la posibilidad de abrazar, de mirar las cosas desde otro punto de vista, invitó incluso a un señor cerca de nosotros que quería entrar, ya quería meterse al taller en ese momento, ¿no? Entonces yo creo que el ejemplo, y lo hemos vivido en los talleres, sí. es muy, muy importante. Sí, el tema es muy amplio, sí. Quique, e invita a que lo propongamos para otro capítulo, porque a mí se me ocurren no solo preguntas, sino comentarios y experiencias compartidas que hemos tenido en los talleres, en los campamentos. Aquí mismo, pues, el grupo del último encuentro que tuvimos, pues fue muy bonito, fue muy mágico porque, bueno, pues ese contacto con la tierra te lleva a meditar, a mirarte de otra manera y a sanar. De hecho, hubo una sanación muy importante de una persona. Quique, tenemos que ir cerrando por falta de tiempo. Te vamos a invitar a que vengas para hablar de tu historia de vida en el próximo capítulo. La próxima semana ya. Entonces, ¿qué estás haciendo ahora? Además de escucharnos. ¿Qué quisieras comentar? Con la naturaleza. Pues trato de estar... Bueno, yo tengo la gran suerte de que vivo en el campo, entonces incluso durante el confinamiento yo la verdad es que lo he vivido de una manera muy particular, porque yo si necesitaba algo ya lo tenía conmigo, entonces yo podía salir al jardín, tenía el sol, tenía la tierra, y entonces pues tenía todo lo que necesitaba, ¿no? Ahora además siento a los animales con mucho más intensidad que antes, y una cosa que quería compartir antes de cerrar esta parte, bueno, 2 cosas. Una es que cuando pisemos la tierra, una de las cosas que aún estoy en ese camino, es que cuando pises la tierra o el aire, que te creas merecedor de todo el poder que tiene, porque muchas veces respiramos el aire, pero como que no nos permitimos respirar con profundidad, no nos permitimos recibir el sol con profundidad, no nos permitimos incluso comer con plenitud, ¿no? Yo una de las cosas que ahora comparto con vosotros y con quien lo esté escuchando es que si te permites sentir que te falta algo,
te permitas creer que la Madre Tierra te lo da todo, todo, todo. Somos nosotros los que nos coartamos y no permitimos, nos permitimos como un trocito de felicidad, ¿no? Un poquito de aire, pero es que nos podemos permitir todo. Quien no se lo permite no es la Tierra, somos nosotros. Entonces yo diría a la gente que cuando vaya y pase por el sol, abra los brazos y diga, lo quiero todo, todo, porque yo creo que nos lo merecemos, ¿no? Yo creo que y a mayores. Los segundos. Lo segundo, una de las cosas a la que me dedico es a componer música. No es que no he sido músico ni tengo carrera de solfeo, pero me gusta ahora mucho, pues me hizo un tambor de estos que llaman chamánico. Yo no sé muy bien lo que es un chamán, la verdad es que no, tampoco me importa. Y me gusta mucho tocar el tambor, me gusta mucho cantar. En casa me tienen crucificado porque me escuchan permanentemente tocar y estoy grabando canciones. Y yo lo que estoy haciendo con algún amigo pues es mandárselas, y para mí se está convirtiendo como una proyección de ese amor a la tierra que de alguna manera me envuelve y me hace practicar algo que nunca había hecho, porque yo sí fui profesor, pero ahora claro, ya no me dedico a dar matemáticas, entonces estoy descubriendo los ritmos de la tierra, estoy descubriendo los ritmos de la voz, y por ahí me estoy dedicando. Es quizás una de las otras cosas a las que me estoy dedicando. Muy bien. Pues fíjense que justamente le iba a preguntar a qué se refería cuando escribiste "Su poder es el mío", que ya lo contestaste, es ese derecho que tenemos de sentir el poder de la tierra. Y con referencia al tambor, cómo está tan relacionado con incluso las palpitaciones, ¿no?, del corazón, cómo nos conectan. O sea, el tambor es un instrumento que también nos puede conectar con muchas cosas, ¿no? Y ya tenemos oportunidad, ¿verdad?, ahora que lo entrevistemos en Historias de Vida, Deseando. A ver si tocas tantito. Deseando de experimentar eso. A mí me has enviado algunas composiciones y es como si estuviera a tu lado. Es muy vivencial, muy sentido. En palabras de Luis, muy emocional, ¿no? En términos positivos. Quique, ¿nos hablas desde dónde? Que debería ser la primera pregunta. En sus redes. Bueno, ya lo dijiste, estoy en España, en la esquina arriba a la izquierda, en el noroeste. En ese noroeste, justo en el noroeste, en el borde del mar, en un pueblo llamado Sada, que yo creo que en línea recta por ahí estará cerca de México, ¿no? Si cruzamos una línea. Solo que 8.000 kilómetros. Y bueno, pero eso no es nada, ¿no? No es nada. La distancia... Nada. Sí, una cosa, Chema, que quería decir, una de las cosas que a mí más me ha ayudado en esta conexión con la Tierra, te voy a hacer un poco de publicidad, pero como no está previsto, yo no tengo aquí las preguntas. Una de las cosas que más me impactó, bueno, muchas cosas me impactaron de la relación contigo, ¿no?, y de los talleres que hemos compartido y que has impartido. El de conexión con los lugares de poder de la Tierra, lo que tú llamabas o se llamaba la alta sanación. Para mí eso fue como algo que me digo, esto vale, ahora lo vas a dejar en stand-by, pero va a ser algo a lo que te vas a dedicar. Y para mí eso que tú me mostraste en su momento, pues creo que va a tener un recorrido, ya lo está teniendo, y por ello te lo agradezco. Y entonces la gente en tus talleres que vayas a dar, lo tengas en cuenta, porque yo creo que sí es importante sentir que la Tierra tiene mucho que ofrecer y hay lugares que tienen mucho que aportar. Y eso te lo tengo que agradecer. ¿Te refieres a esos lugares de poder? Pues yo creo que estás abriendo la puerta, Quique, a nuevos capítulos de podcast, lugares de poder. Imagínate lo que hemos vivido en esos lugares de sanación, de cambios de conciencia o alteración de la conciencia, grupales, con unas sincronicidades tremendas, con unas visiones compartidas en el grupo sin que nos hayamos puesto de acuerdo previamente. Y en esos lugares de poder que donde no solamente hemos practicado, experimentado en España, sino también en México en 2010, donde
vinimos un grupo de unas 30 personas, pues fue mi primer contacto y no cabe duda de que la Tierra es la Tierra y la Tierra tiene sus puertas. Entonces, esto estaría dentro del programa de aulas de Arte de Amar llamado Aulas de la Tierra, que no hemos hablado de los 3 programas que tenemos y en los que vamos a dividir o secuenciar estos podcasts. Tenemos el niño interior, tendremos capítulos o podcasts relacionados con el niño interior, los relacionados con la conexión y los relacionados con Aulas de la Tierra. Quique, muchísimas gracias. No sé si quieres aportar algo más, no sé si Liliana quiere añadir algo antes de cerrar. No, pues yo agradecerte, Quique, la oportunidad de conocerte, ahora ya en varias ocasiones virtualmente, el que pudieras transmitirnos ese amor a la tierra y sobre todo esa paz, esa tranquilidad, esa conexión, y que pudieras también transmitir cómo ha sido tu evolución. Ahora, por ejemplo, cuando nos dices ya tengo una mayor conexión incluso con los animales, con todo lo que tú estás viviendo, bueno, las personas que lo escuchen, y para mí pues fue un gran aprendizaje. Seguramente este tema da para mucho. Me quedo con muchas preguntas por indagar y espero tener la posibilidad de poderlo platicar en algún otro momento, y pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Quique. Un abrazo fraternal. Gracias a vosotros. Un gran Venga, abrazo. hasta pronto entonces. Nos vemos el miércoles. Muchísimas gracias. Hasta la próxima semana, Hasta Quique. luego. Un abrazo. Venga. Chao. Pues vamos a Hasta cerrar. pronto. Hasta luego. Vamos a cerrar compartiendo la página artedeamarte.net, que nos pueden contactar ahí. El Facebook, artedeamarte.net también. Instagram, @Garzón José María, pero también en el Facebook, Liliana González Duarte, Historias de Vida. Y en el próximo programa tendremos el tema, el método de unión de diferentes técnicas, relajacionándonos. Con Luis Fernando Caminero. Bueno, muy bien, pues hasta la próxima. Muchísimas gracias a todos y gracias por asistir a este primer podcast piloto. Nos vemos la próxima semana. Bye. Chao. Bye.